Bueno, lo primero es decir justamente un poco buenas tardes. Es el tema que vamos a tratar, es uno de los temas de concurso y se llama la educación como fenómeno social, mantenimiento, ruptura del papel socializador y regulador de la institución educativa. Bueno, por supuesto, ante todo, dar el agradecimiento por la oportunidad de poder justamente interactuar, aunque sea de esta manera, con los concursantes. Siempre es un gusto tratar de pensar, es decir, qué es lo que al otro le podría servir o qué es lo que al otro le podría de alguna manera despertar cierta inquietud. Desde ese punto de vista es que justamente cuando comencé con el desafío de preparar esta charla para ustedes, la idea fue comenzar no directamente con el tema, sino con la idea de un encuadre del tema. Es decir, pensar justamente cómo uno debería pensar esta ponencia, cómo debería pensar este tema, desde qué lugar nosotros podríamos pensarnos el hablar de un tema tan amplio, tan vasto, quizás tan complejo, y que tiene su complejidad justamente por lo que hace a todos los avatares del cambio social, a todos los avatares de lo que implica hoy la educación, todos los términos a los cuales nos vemos enfrentados de demandas, de palabras que a veces no nos gustan, como tiene que ver con el concepto de crisis, de problemáticas que muchas veces las vemos como externas a lo que es realmente el fenómeno educación. ¿Por qué? Porque los educadores sentimos desde otro lugar. Es decir, y desde allí es que justamente pensé en el encuadre. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno tiene que presentar justamente un tema para concurso, tiene que realizar una ponencia, uno se debería hacer de alguna manera algunas preguntas. Por ejemplo, sobre qué vamos a hablar, sobre qué vamos a escribir, cuáles son los términos claves que me orientan o que me deberían orientar en ese que es el tema en el cual quiero desarrollarme. También me debería preguntar, es decir, ¿cómo lo debo armar? Es decir, ¿desde dónde tengo que partir? Uno de los términos claves en esto es justamente pensar en esa estructuración desde lo que podríamos llamar los términos claves. Este título nos habla justamente de la educación como fenómeno social. Ahí tenemos un primer término clave. Luego nos habla justamente de otro término que es fundamental, que es el término de socialización. Y por allí nos pregunta justamente si se mantiene o se ha roto justamente ese papel socializador que siempre tuvo la educación y que en parte siempre se lo atribuimos a la escuela. Pero también nos agrega otro, nos agrega el término regulador de la institución educativa, o sea, el proceso de socialización como regulador de esa institución educativa. Desde ese lugar es que nosotros lo que vamos a tratar de hacer para esta exposición es pensar justamente en la educación, abriendo más que nada, es decir, espacios de reflexión, brechas de análisis sobre estos temas que probablemente todos sabemos, sobre los que además hay mucho escrito. Sé que hay algunos trabajos realizados por colegas, sé que también hay mucho trabajo específicamente por algunos de estos términos claves, y todos ellos apuntan, todos ellos suman justamente para poder cada uno de nosotros posicionarnos en ese que es el lugar en el cual deberíamos sentirnos seguros, coincidir con eso que nosotros estamos buscando. Una de las cosas que creo que es fundamental en esto que yo llamo el encuadre es que siempre uno debe expresar aquello con lo que uno está de acuerdo. Siempre uno debe reflexionar y debe estructurar cualquiera de estas situaciones. ¿Desde dónde? Desde ese lugar que implica justamente el coincidir en lo que es el análisis que nosotros estamos haciendo, probablemente desde el lugar que ocupamos, sea como estudiantes, sea como docentes, sea como autoridades de la educación, sea como constitutivos de eso que es la institución educativa. Entonces, desde allí es que vamos a comenzar justamente con el desarrollo de este tema. Y el punto de partida, como yo les decía, tiene que ver de analizar a la educación como un fenómeno social. ¿Por qué analizamos a la educación como un fenómeno social? Porque es la mirada casi diría más tradicional que podemos buscar en la educación. Entender a la educación como una parte dentro de lo que es justamente ese todo, que es la sociedad. Nosotros pensamos en un sistema social global, en un sistema social macro, que está constituido por distintas partes que deben articularse entre sí,
Esta es una mirada muy sistémica, esta es una mirada que ya la manejaban muchos autores anteriores, el propio Durkheim con su concepto de la división del trabajo, que luego vamos a retomar. Y yo me estoy haciendo hincapié específicamente en Parsons, en la idea del sistema social. Desde ese lugar, justamente, el sistema es una pluralidad de actores individuales que interactúan entre sí, y esos actores individuales van constituyendo esas partes de ese todo que constituyen justamente el fenómeno educativo como fenómeno social. Desde ese lugar, es decir, lo que nosotros buscamos o lo que nosotros pensamos como ese fenómeno social, tiene cometidos, tiene funciones, tiene roles que cumplir. ¿Cuáles son los cometidos? ¿Cuáles son los roles? ¿Cuáles son las funciones que tiene que cumplir? En primer lugar, y desde la mirada casi más tradicional, es justamente lograr mantener el equilibrio y la armonía social. Esa es la idea vigente, que ha tenido que ver con el concepto a lo largo de los distintos momentos sociales históricos. Ese concepto justamente de mantener el equilibrio social implica que debemos entender que cuando estamos justamente socializando, estamos también educando. ¿Por qué? Porque los individuos nacemos en una sociedad que ya está preestablecida, en la cual lo que vamos a venir a realizar justamente es nada más ni nada menos que aceptar las funciones, que aceptar esos roles que ya tenemos definidos que vamos a tener que cumplir. Y allí van a aparecernos justamente esa idea de ese tándem de analogía entre la socialización y la educación, término que va a tomar justamente Durkheim. Cuando educo socializo, cuando socializo educo. Son dos procesos inseparables que voy a tener en este momento. Esta idea, ¿por qué? Porque partimos de ciertas bases de concepción, es decir, en la cual lo que importa fundamentalmente es la igualación, es la democratización de la educación. Y entonces, por lo tanto, el rol que va a tener la educación y el rol que van a tener las instituciones va a ser justamente ese rol que tiene que ver con esa democratización, de tomar a todos como iguales, de tratarlos a todos como iguales. Nosotros sabemos de qué hablamos, porque tiene que ver con la educación bareliana, tiene que ver con la educación primordial de la valoración justamente de inculcarle al otro esos principios, esas normas, esas pautas, esos valores que deben ser compartidos por la sociedad. Eso que es primordial en la educación se le atribuye como responsabilidad, y esta es la definición de educación de Durkheim, justamente, que todos ustedes deben conocer, hace referencia a esa responsabilidad que tienen los adultos. Bueno, los adultos van a ser los encargados de transmitir esa educación. ¿Y por qué los adultos? Porque los adultos son los que tienen justamente esa experiencia que les permite, de alguna manera, seleccionar aquellas cosas que justamente van a tener el logro de mantener la armonía, de mantener el equilibrio, de mantener esa idea de igualación que debe tener la sociedad. El adulto muchas veces lo habrán vivido, es decir, se enfrenta a esa situación de seleccionar qué cosas transmito y qué cosas no transmito. Es decir, ¿por qué? Porque nunca, justamente lo dice el propio Durkheim, nunca vamos a transmitir algo que nos ponga en contradicción con el sistema. Nunca le vamos a transmitir a nuestros hijos, a nuestros educandos, algo que los deje fuera de ese modelo, porque eso sería justamente nefasto, porque lo que estamos buscando es exactamente a la inversa, es que todos entren en ese que es el modelo de socialización. Otra de las cosas que nosotros tenemos que pensar es que entonces lo ideal de este modelo es ahí pensar la institución, el docente, la sociedad, cumpliendo un rol reproductor de eso que debería ser el equilibrio y la armonía social. Es ese uno de los primeros puntos claves en los cuales nos llevan justamente a aceptar a la educación como un fenómeno social. Como fenómeno social va a tener ese cometido. Otra de las cosas que nosotros tenemos que pensar es si esa socialización, y cuando nosotros la estamos expresando como ese otorgamiento de normas, de pautas, de valores, que en cierto modo es homogéneo, viene del exterior, nosotros decimos que viene ya dado y que implica que cuando nosotros nacemos se nos va a imponer, también nos estaría diciendo que por lo tanto todos deberíamos ser iguales, que todos deberíamos tener justamente eso que nosotros definimos como una socialización en un sentido homogéneo. Sin embargo, es decir, esa homogeneidad también tenemos que pensar que no es tal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos la sociedad, ¿qué es lo que nos pasa?
la sociedad no es tan homogénea y la sociedad la empezamos a visualizar como elementos de heterogeneidad. Y entonces de allí nos preguntamos ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasan esas cosas? Si nosotros analizamos eso, ¿qué es lo que tenemos que situarnos? En lo que implica la construcción de dos términos que para mí son fundamentales y que nos deberían abrir brechas de reflexión. Uno tiene que ver con el concepto de control social y otro tiene que ver con el concepto de moral. El concepto de control social viene dado ¿desde qué forma? De una forma casi diría naturalizada, normalizada. ¿Cómo se pone esto? ¿Cómo se logra? ¿Cómo nosotros logramos inculcar ese control social y para que se viva de una forma normalizada y naturalizada? Bueno, lo vamos a hacer y lo vamos a lograr a partir nada más ni de nada menos que justamente de esa definición normativa de las funciones que cada uno debemos cumplir. Cuando nosotros nacemos, es decir, nos van a ya enseñar prácticamente lo que significa ser varón, lo que significa ser mujer, lo que significa ser hijo, lo que significa ser hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Esas definiciones, ¿qué es lo que empiezan a construir en nosotros? La idea del control. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser los primeros que ante nuestros desarrollos, desempeños, vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a esa definición que nos han inculcado. Pero no solamente aprendemos nuestras definiciones, no solamente aprendemos nuestros roles, sino que también vamos a aprender esos otros roles que no son los que vamos a desempeñar, esos roles que no son los que vamos a cumplir. ¿Por qué es esto? Porque de esta manera, justamente, comenzamos a generar ese control casi normalizado y sin darnos cuenta. Cuando no lo hacemos de esa manera, nos sentimos mal. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, bueno, tengo que hacer tal tarea y qué mal que me siento porque no la estoy haciendo como sé que la tengo que hacer? Eso implica nuestro propio control social, pero tampoco debemos perder de vista que el otro que está frente a nosotros también está evaluándonos de alguna manera en eso que es nuestro comportamiento. De esa forma, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ese control social se ejerce casi de forma imperceptible en la sociedad. No lo notamos, no lo vemos, actúa normalizado y naturalmente. Desde ese mismo lugar se construye el concepto de moral social, porque cuando nosotros vamos a entender que alguien justamente está evaluado positivamente desde el concepto de moral, cuando va cumpliendo con cada una de esos que son las funciones que tiene que cumplir de acuerdo a las definiciones normativas. Si cumple con niveles de excelencia, de reconocimiento, cada una de esas funciones, los vamos a poner en el nivel de superioridad. Si no cumple con esos elementos, lo vamos a ir desvalorizando, bajando en cada uno de esos lugares. Por eso justamente el propio Parsons, volviendo al tema del sistema social, dice, cuidado, porque en la construcción moral, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros nos sentimos injustamente tratados. ¿Por qué? Porque no es lo que yo siento en la adaptación de mi función, no es el elemento dinámico de mi función lo que le da el sentido moral. Lo que le da el sentido moral es justamente la construcción que hace el otro con respecto a eso que es esa medición de lo moral, esa evaluación. Por eso muchas veces yo a veces pongo ejemplos y digo, bueno, supónganse yo trabajo muchas horas, trabajo mucho tiempo y pienso que ese trabajo está en razón de ¿qué? En razón de lo que significa de pronto mi buen cumplimiento de rol de madre. ¿Por qué? Porque trabajo para obtener determinados beneficios y darles a ellos determinadas satisfacciones a mis hijos. Sin embargo, ¿qué es lo que me diría Parsons? ¿Qué es lo que me diría la sociedad? Sos una buena trabajadora, pero no estás cumpliendo bien con el rol de madre. Eso es lo que implica ese nivel de bajada y subida, podríamos decir, en eso que es esa catalogación moral. Entonces, ¿por qué estoy retomando estas ideas? Porque en ese modelo de sociedad homogénea que en cierto modo ha tenido el Uruguay en su historia y que ha tenido la escuela en su idea justamente democratizante, es decir, desde ese modelo de homogeneidad es que nosotros entendemos esa construcción de control y de moral. Es decir, esas ideas están subyacentes, yo no voy a decir que han desaparecido en la sociedad, pero están subyacentes en algunos sectores. Hoy ya nosotros no tenemos esa misma idea de control ni esa misma idea de moral. Casi podríamos decir que aparecen tantas morales como a veces individuos aparecen en la sociedad o grupos aparecen en la sociedad. Y bueno, no hablemos nada con lo que tiene que ver el control, que va a ser una idea que vamos a retomar ahora en unos minutos, justamente para ver por qué hoy ese control social nosotros lo ponemos en tela de juicio.
¿Cuál sería la pregunta que yo seguiría? Yo estoy armando más o menos esto en base a preguntas. La siguiente pregunta que yo diría en todo esto que vengo reflexionando es si entonces nosotros podemos asumir que el proceso de socialización implica un determinismo social. Y en parte yo me atrevería a decir que en un primer momento ese determinismo estaba dado. ¿Por qué? Porque estaba determinado cómo iba a ser la función que cada individuo iba a cumplir en la sociedad. Porque luego se le iba inculcando desde su nacimiento, se le iba inculcando en las distintas instituciones. ¿Por qué? Porque esa socialización justamente implica la institucionalización de los roles por un lado, implica el control social por otro, implica la construcción de moral, pero implica otra cosa que también nos han ido inculcando, que tiene que ver con esa construcción que aparece en las sociedades como el concepto, yo lo voy a ejemplificar con Durkheim, como el concepto de solidaridad orgánica, con esta misma mirada de la sociedad como un sistema. Esta idea de solidaridad orgánica, Durkheim la toma ¿de dónde? Del pensamiento spenceriano. Y Spencer dice, la sociedad es como un organismo, es decir, en el cual cada una de las partes deben articularse y funcionar armónicamente. Si yo tengo todos mis órganos en buenas condiciones, entonces voy a tener una condición saludable. Si yo logro que todos los individuos cumplan con las funciones de acuerdo a lo definido, vamos a tener entonces, por lo tanto, una sociedad armónica. Esa es un poco la idea que trasladamos aquí. Pero Durkheim agrega otro tema que me parece que es el que se une a ese otro concepto de lo moral. ¿Cuál es el tema que él agrega? Él dice, aparece en estas sociedades con esa solidaridad orgánica una conciencia individual. Y ahí es donde me quiero detener. Porque para Durkheim esa conciencia individual viene a reforzar lo que nosotros acabamos de decir. ¿Por qué? Porque esa conciencia individual tiene que ver con, primero no tiene nada que ver con el individualismo actual, tiene que ver con una conciencia del individuo, de la responsabilidad que debe asumir en el cumplimiento de las funciones. ¿Qué significa? Cuando yo asumo una función, cuando a mí me definen cada uno de los roles que debo cumplir, ¿cuál es mi responsabilidad? Cumplirlos de acuerdo a esa definición. Cumplirlos de acuerdo a eso que se ha ido instituyendo en mí como ser social, eso que me transformó en un ser social. Es decir, eso que me dice, bueno, mi responsabilidad está justamente en el buen cumplimiento. Y eso va a traer como consecuencia esa evaluación moral positiva, esa incorporación de equilibrio, esa incorporación de armonía social. Estas cosas que aparecen en estos modelos, casi yo diría tradicionales de educación, me van dando pautas de que hay cosas que nosotros hasta aquí era lo que aprendíamos en la escuela, era lo que nos enseñaban en la escuela. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, bueno, el concepto de socialización, ¿de dónde lo tomamos? De esa idea, decimos esa definición genérica de lo que es el proceso, de lo que implica justamente quiénes son los agentes socializantes. Nosotros lo sabemos, yo acá no voy a entrar en eso porque es un tema que simplemente es una puntita que ustedes pueden agarrar para el trabajo que tienen que hacer. Es decir, y que implica que, bueno, que el primer agente socializante que apareció por ahí tuvo que ver justamente con ¿qué? Con la figura religiosa, con la religión, con la iglesia. La iglesia fue uno de los primeros hitos, que marcó uno de los primeros hitos en ese proceso de socialización. Nos marcó en la educación y nos marcó en la imposición de determinados modelos. Esa iglesia cedió en algún momento su lugar a ¿qué? A otras instituciones, la familia y la escuela. Tradicionalmente se sostiene que el primer agente socializante fue justamente la familia. Pero la familia, ¿qué hacía? Reproducía el modelo social incorporado, que traía justamente en ese modelo de sociedad articulada y que por tanto le había inculcado esos modelos y esos valores, y eso era lo que esa familia era lo que transmitía y lo que se encargaba de hacer. Y aparece en un momento siguiente la escuela, y aparece la escuela como caja negra, aparece la escuela como ese lugar donde van a unarse todos los agentes socializantes. La familia, los pares, los medios de comunicación, agregamos nosotros ahora, es decir, en esa escuela. Entonces, esa escuela, que nosotros no sabemos qué pasa en esa caja negra, pero lo que sí sabemos, ahí hay un dibujito de Tonucci, de Anthony Tonucci, pedagogo justamente, que hace una referencia, hace un dibujito muy lindo. Yo acá no tengo con qué, pero ustedes tendrían que tener imaginación. Yo se los voy a relatar y ustedes incluso algunos lo pueden haber visto y lo van a recordar. Tonucci hace un dibujito en el cual él presenta una cantidad de niños en forma desorganizadas, todos distintos.
más altos, más bajitos, más gorditos, más flaquitos, rubios, pelirrojos, es decir, de distintos aspectos. Y él dice, esos niños que tienen por características son todos diferentes, desde lo que tiene que ver con su aspecto, y esos niños tienen una característica, son todos más o menos de la misma edad. Dice, en determinado momento, esos niños se ingresan a esa caja negra, que es la escuela. Dice, ¿y qué pasa cuando ingresan a la caja negra? Bueno, allí se supone que aparece algo. Tiene otro dibujito que hace como referencia a una máquina. Bueno, ahí pasa algo ahí adentro. Lo explica, simplemente dice, entran a esa caja negra. Y lo que es interesante es cómo salen. Porque Tonucci dice, ¿cómo salen esos? Y yo me imagino, yo siempre recuerdo decir, a esta altura, la imagen de la fila, de la fila escolar. Es decir, la túnica, la moña, casi diría todos igualitos en fila. Es decir, que lo que nos distinguía era el tema de la altura, no nos distinguía otra cosa. Entonces, en esa franja, que es la franja de socialización. ¿Por qué? Porque la escuela, en aunar eso que era en ese proceso de socialización, ¿qué era lo que lograba? Es decir, que se amoldara, se adaptara todos esos niños a ese modelo, que era casi diría el modelo prescripto. Era eso lo que tenía, el rol que tenía la escuela. Pero ahí pasaba algo interesante. Los niños que venían de esos sectores en los cuales había una coincidencia con ese modelo casi diría social y escolar, obviamente se incorporaban en esa línea. Pero Tonucci nos hace un dibujito ahí que nos sigue de alguna manera generando ciertas inquietudes. Porque él dice, si bien aparece la mayoría en esta línea, van a aparecer algunos, y él los dibuja, que me quedan por fuera de esa franja. Esos que me quedan por fuera, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué la escuela deja a algunos niños por fuera? Y acá, bueno, vamos a decir algo que de pronto suele chocar. Porque muchas veces las instituciones son expulsivas. Las instituciones expulsan. ¿A quiénes expulsan? Aquel que no se comporta de acuerdo a los parámetros esperados. Aquel que no se adapta a los modelos, que son los modelos impuestos. Pero ¿por qué nosotros nos preguntamos si en esa caja negra se produce eso, que son una serie de fuerzas, se aunan todos los esfuerzos de todos los agentes? Porque hay algunos que se escapan. Y bueno, ese es el proceso y ese es el problema de esa socialización que empieza a fragmentarse, que empieza a generar justamente eso que es la aceptación de las diferencias sociales. Desde ese lugar nosotros también nos preguntamos qué es lo que produce esa situación. Y bueno, desde que no hay una coincidencia entre lo que pueden ser esos hogares, de lo que pueden ser esas normas, esas pautas, esos valores, eso que es el proceso de socialización con aquel que me da la escuela. Porque ¿quiénes son esos niños? Esos son los que pelean, esos son los que gritan, esos son los que a veces también, en algún momento lo podemos haber hecho todos, es decir, se lleva algo para su casa y cuando se lleva algo de un compañerito que le gustó, un lápiz, una lapicera, un sacapunta, cualquier elemento que se lleva para su casa, que bueno, se ve enfrentado a la situación, que no la vamos a negar, es decir, en el cual normalmente si alguien aparece, un niño aparece con un lápiz, una cartuchera o algo que no es el de él, cuando nos lo muestra, nosotros habitualmente le decimos, ¿qué pasó con eso? Con mucha picardía, generalmente el niño que nos dice, lo encontré tirado, lo encontré en el recreo, es decir, normalmente no dice, lo tomé del compañero y me lo guardé. Es decir, en ese caso, cuando aparece eso, ¿qué es lo que le decimos? Bueno, lleváselo a la maestra para que vea de quién es, y nosotros, en su momento, cuando podamos, vamos a adquirir uno que te guste o vamos a buscar alguno que te guste. Pero también puede pasar lo otro, que es eso que nosotros decimos la no coincidencia, que cuando lo lleva a la casa y lo muestra, le pueden decir, ah, sí, qué bonito que es, qué lindo que es, pero no lo lleves a la escuela, porque si lo llevas a la escuela lo vas a tener que devolver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un proceso de socialización de normas y valores que comienza a fragmentarse y que comienza a generar esa situación de no incorporación al modelo social aceptado. También tiene que ver con los problemas de conducta. ¿Por qué? Porque aquí también se produce otra cosa. ¿Por qué hay niños que no se pueden integrar? ¿Por qué hay niños que no pueden de pronto lograr esa inclusión en ese modelo que es el modelo escolar aceptado? Porque también puede tener justamente eso que viene con lo que llama Bernstein justamente los códigos lingüísticos. ¿Por qué? Porque dependiendo del sector social que venga, también nosotros vamos a encontrar que algunos van a tener lo que él llama códigos lingüísticos ampliados y cuando aparece el lenguaje del maestro, el lenguaje de la institución escolar, él puede seguir con ese aprendizaje y puede seguir agregando conocimientos a esos que él ya trae. Pero va a haber otros que vienen con códigos lingüísticos restringidos. Durkheim dice aquellos que provienen muchas veces de clases trabajadoras. Miren qué interesante,
Pero esas clases, acá hay un antecedente que hay que recoger, que son, no es porque sean las clases trabajadoras, nosotros hoy lo pensamos en sectores marginales, o los pensamos en sectores excluidos, en esos lugares las pensamos, pero en el modelo de Durkheim lo pensaba porque lo asociaba a los tiempos disponibles justamente para el apoyo escolar. Entonces, desde ese lugar, ¿qué es lo que va a pasar? Aquellos que vienen con códigos lingüísticos restringidos, muchas veces se van a encontrar en la situación que cuando el maestro les habla, no entienden, no comprenden lo que el maestro les dice, que cuando el maestro les habla, se aburren muchas veces porque se pierden en lo que es la exposición que le están haciendo. Entonces, ese proceso de exclusión es el que se da. Y cuando se aburren, cuando pasa eso, ¿qué hacen? Se comportan de manera distinta a lo que es lo esperado. Empiezan a ser mucho más inquietos, empiezan a ser más problemáticos. ¿Y qué es lo que suele hacer la institución? ¿Qué es lo que solemos a veces hacer los educadores? En general, muchas veces trabajamos con los que nos siguen, no trabajamos con esos que son los que están en esa otra situación. Obviamente, sin embargo, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y acá ya vamos acercándonos a algunas ideas de lo que nosotros vamos, en parte, por lo menos es mi intención, de cerrar esta ponencia, que es la idea de buscar esas propuestas. Porque acá una de las cosas que yo ya voy a adelantar es que el cometido del educador, es decir, es justamente, sin embargo, entre todos esos cometidos que tenés, además de enseñar, además dentro de esos cometidos, tenemos el cometido justamente de socializar. Por lo tanto, es decir, el rol que tenemos que cumplir es que a esos que quedaron por fuera de esa franja, los debemos tratar de incluir en el modelo. No, de pronto yo no estoy diciendo que lo tenemos que compartir, lo que estoy diciendo es que nuestra obligación justamente es ponerlos allí, porque deben conocer todo el mundo, deben conocer todas las cosas, para poder seleccionar, para poder elegir si se quieren quedar allí o no. Pero si no, no le estamos dando la posibilidad de elección, si simplemente los dejamos allí porque no se adaptan, porque nuestro rol justamente como educadores y por tanto como agentes socializantes es incluirlo en el modelo social vigente. Esa es la idea, eso es lo que nos están planteando en ese modelo heterogéneo. Por ahí tenemos justamente entonces un primer punto que nosotros nos preguntamos, porque ¿qué es lo que nos pasa en las sociedades muchas veces? Que muchos de esos sectores, que antes eran muy pocos los que quedaban por fuera, hoy cada vez son más los que a veces nos quedan por fuera de esa franja de socialización. Y ahí es cuando nos enfrentamos a esa pregunta que justamente dice, ¿la educación mantiene la socialización o genera una ruptura con el modelo social vigente? Entonces, ese es un punto de una brecha de reflexión que nosotros deberíamos abrir. Una de las cosas que yo querría agregar acá es que la tarea, es decir, acá voy al tema de las instituciones. ¿Y cuál es el rol que tienen las instituciones? Debemos partir de una idea fundamental. Las instituciones, yo hablaba de la iglesia, hablaba de la escuela, hablaba de la familia, y nosotros tenemos que ver que tradicionalmente estas instituciones tenían muy definidos los roles que tenían que cumplir, tenían muy acordados esos sentidos que iban adquiriendo y que eran lo que nos daban a nosotros pilares para poder actuar en nuestra vida cotidiana, para poder actuar en lo que son nuestras acciones y nuestros comportamientos. Pero esos sentidos que eran construidos dentro de las instituciones, en parte por toda la sociedad, empezaron a fragmentarse, porque acá no hay otra que mirar los procesos sociales históricos, y acá estamos abriendo otra puerta de entrada. Esta es otra posibilidad de abordaje a este tema. Si nosotros lo miramos en los procesos sociales históricos, ¿qué es lo que tenemos? Retomamos esta idea de la educación tradicional con un modelo amalgamado en el cual todo se integra de manera tal de mantener esa reproducción a partir de lo que nosotros hemos venido hablando acá, de ese modelo social armónico y en equilibrio, en la cual el educador tenía un reconocimiento en la sociedad en ese papel que debía cumplir. Pero eso se mantuvo justamente prácticamente hasta los años 60. En los años 60, 60 y algo, hubo una ruptura de ese modelo. En la ruptura de ese modelo, esas instituciones, que son a las que estamos haciendo referencia, empezaron a perder muchas veces su sentido. ¿Por qué empezaron a perder su sentido? Porque dejaron de ser las instituciones que construían un sentido homogéneo. Yo siempre señalo aquí que hay un punto que es clave en esto, y que tienen que ver, primero y más que nada, y acá como es un dato creo bastante interesante, en el magisterio tenemos una fuerte feminización de
de la matrícula. Es decir, creo que el gran impacto justamente que se produce y que genera un cambio en la institución, casi diría fundamental, y que acompaña a la escuela, es en las familias. ¿Por qué? Porque es el cambio del rol en la mujer. La mujer en determinado momento sale de ese hogar y deja de estar como pilar fundamental de esa idea de reproducción, no solamente biológica, sino también social, porque tenía como cometido el reproducir, es decir, y reforzar eso que era la construcción normativa y definitiva de los roles que cada uno teníamos que desempeñar. ¿Por qué? Porque tenía muy prefigurado cuál era el rol que cumplía el padre, cuál era el rol que cumplían los abuelos, cuál era el rol que cumplía como madre. Pero en la medida que la mujer sale al campo laboral, se desdibuja ese modelo de familia, casi diría tradicional. Ese es uno de los cambios más importantes. Esa familia, si bien hoy nosotros le seguimos demandando responsabilidades, y es correcto que se lo demandemos, también ha tenido sus fragmentaciones, también ha tenido sus resquebrajamientos. Hoy por hoy, todos lo sabemos, las mujeres trabajamos, las mujeres estudiamos, las mujeres no estamos todo ese tiempo que estábamos antes en nuestro hogar, y entonces muchas veces deslindamos responsabilidades a esos que son justamente nuestros hijos en ese rol que tiene que ver con la educación y la socialización. Y ahí entonces, por eso muchas veces hay muchos niños que van a tener algunas situaciones que no son solamente factores socioeconómicos los que generan esa expulsión del sistema, sino que tienen que ver a veces con las constituciones de las estructuras familiares, con el cambio de esa familia tradicional. La familia dejó de ser una familia extendida, muchas veces con los abuelos, muchas veces con los familiares, para ser familias en las cuales hoy a veces los niños o están con otra persona ajena a la familia, o están en instituciones, o están solos, o están con la televisión. Entonces, esos factores, que son todas variables intervinientes en esto, me van a generar justamente una ruptura en el modelo de socialización tradicional. Entonces, desde ese lugar es donde nosotros también tenemos que mirar allí cómo se cumple este proceso de socialización. Y vuelvo a decirle, ahí aparece otra idea que tiene que ver con la ruptura en ese proceso social histórico de lo que es la mirada tradicional de construcción social. ¿Por qué? Porque va a irrumpir también un modelo que tiene que ver con la generación de los modelos críticos. Se rompe la estructura social dentro de lo que implica esa ruptura con el modelo tradicional. Empieza a fallar y a resquebrajarse el modelo de la modernidad. Mientras nosotros teníamos modelos de certezas, modelos de caminos asegurados, en los cuales sabíamos que si transitábamos por ese lugar, llegábamos a la meta esperada, en determinado momento nosotros sabemos que transitamos por esos lugares y a veces no llegamos a las metas esperadas. La educación me aseguraba, en general, una movilidad social ascendente. Me aseguraba que si nosotros estudiábamos, transitábamos por ese que era el camino trazado, íbamos a lograr justamente el ascenso social. En las rupturas de esos modelos que vienen justamente, ¿por qué vienen dados? Porque nosotros hacíamos todo lo que se venía esperando y sin embargo no lográbamos eso. ¿Por qué? Porque se empezaron a marcar pautas de diferenciación social cada vez más notorias, cada vez más unidas a lo que tienen que ver factores socioeconómicos, resquebramientos de lo que es el modelo justamente económico vigente, y empezamos en las grandes crisis que comienzan en los años 50. En el Uruguay es bien visible cuando se produce justamente el crack económico de ese estado de bienestar. Cuando aparece esa idea, empieza a marchar a eso que es la ruptura de los años 60, que va a quedar expresado en los que son los movimientos justamente y la irrupción de los modelos críticos. Los modelos críticos que reclaman que no alcanza justamente con tratar a todos como iguales para que sean iguales. ¿Por qué? Porque las diferencias de origen marcan diferencias que son las que van a justamente a seguir acrecentando y profundizando esas problemáticas de exclusión de las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Ya los docentes no tenemos que pensar en sociedades homogéneas, sino que tenemos que pensar que ese proceso de socialización ya no es un proceso ni tan homogéneo ni tan determinista. ¿Por qué? Porque las socializaciones que van a tener los distintos sectores van a ser justamente diferentes. Me empieza a aparecer la idea de una socialización heterogénea. No podemos generar la idea de que estamos socializados solamente aquellos que aceptamos el modelo impuesto de determinados lugares,
Porque ¿eso qué significa? Que cada vez somos sectores más pequeños los que logramos ese modelo de aceptación social. ¿Pero por qué se produce eso? Porque empiezan justamente a verse esas situaciones que vienen con la idea de la aceptación de las diferencias sociales como naturales. La irrupción del neoliberalismo, la irrupción de lo que implica justamente la ruptura con los modelos tradicionales y clásicos, la ruptura, diría, de los modelos de certezas. Empezamos a perder las seguridades, empezamos a perder las certezas. Entonces, desde ese lugar es donde nosotros tenemos que pensar ese proceso de socialización, y me aparece esa idea de que la pregunta, que es genuina, de si hay una ruptura en el modelo socializador y regulador de la institución educativa. ¿Por qué? Porque la escuela no deja de ser, la institución educativa, la educación, no deja de ser la voz de la expresión de lo que implica justamente lo que está pasando en la sociedad. El problema es que eso que se refleja en la escuela tiene que ver con otros cometidos que sin embargo debería cumplir la sociedad y debería cumplir la educación a partir de ese modelo social. Porque acá sí vamos a rescatar algunas cosas que implican la responsabilidad que tiene esa educación y esa socialización de tratar de generar rupturas con ese modelo de fragmentación. Hay otro tema que yo quería retomar acá, que tiene que ver con cómo se construyó todo esto. Por ahí hay varios autores que ustedes podrían tomar para reforzar esta idea. Yo les hablaba de Durkheim, les hablaba de Parsons, les hablaba de los modelos que tienen que ver, también hay otros autores que yo ahora después les voy a referenciar para esta idea de esta homogeneidad. También voy a retomar el modelo de Foucault, en la idea justamente que podrían tomar como fundamento de esto, que es el concepto de disciplinamiento. Es decir, Foucault lo estudia muy bien en el texto Vigilar y Castigar, donde retoma esta idea también que dice, bueno, ¿qué es lo que hace la sociedad tradicional? Y él lo construye en este proceso justamente social histórico, desde esa sociedad de primer momento de castigo. Él va relatando muchas veces esos castigos en forma muy cruel, en forma casi muy sangrienta, casi que nos genera un rechazo. Es decir, dice, esas son las primeras formas que se construyen para disciplinar a los individuos. Y por otro lado, él dice, sin embargo, eso era muy costoso, eso generaba una cantidad de problemas, y por tanto pasamos a una sociedad de vigilancia. En esa sociedad de vigilancia, él dice, bueno, ¿qué me aparece? Me aparece justamente la idea de las instituciones como instituciones vigilantes. Él hace referencia, toma el antecedente de Bentham, en lo que es la construcción de una cárcel en forma circular, es decir, en la cual aparecen justamente una torre central que permite la visión desde todas lo que son cada una de esas celdas, y que le genera al otro la idea de la vigilancia permanente, para lograr que el último eslabón de esa cadena, que es el disciplinamiento, la idea de la introyección del vigilante, que siempre lo tenemos frente a nosotros. Esa es una de las funciones que también cumplen las instituciones. Bueno, ¿qué es lo que importa? Las instituciones, sean las instituciones familiares, sean las instituciones escolares, sean las instituciones de resocialización, van a decir estos autores, tienen como cometido disciplinarnos. Entonces, todo esto se aúna en ese modelo previo a los 60, que justamente que nosotros decimos, ¿cuál es el cometido de la socialización? ¿Cuál es el cometido? El disciplinamiento, la introyección de los valores, la introyección de las pautas, la introyección de todas esas cosas. Pero los modelos que subyacen, económicos, políticos, sociales, que generan justamente esos que son las rupturas de esos años que yo señalaba, de los años 60, 70, 80, van a generar en las sociedades fragmentaciones mucho más fuertes de oposición, y que tanto en lo que es América Latina como que es en Europa se visualiza con esa unión de lo que es los obreros y los estudiantes, aunando ese saber sabio y ese saber manual para reivindicar justamente esa brecha que se empezó a generar de diferencia en la sociedad. Entonces, desde ese modelo en el cual hay que equilibrar esa brecha, nosotros lo vemos, el famoso tema de mayo del 68 en Francia, lo que fue la irrupción de los modelos sociales, de movimientos fuertes de reclamos sociales en América Latina, y que terminaron los periodos de las rupturas institucionales, de las dictaduras. Es decir, esos procesos generaron un quiebre muy fuerte a nivel social, y que generaron justamente la idea de que ya no podemos hablar
y ese es un modelo, es un término que sí podemos entonces asumir, es decir, ya no existe una socialización homogénea, ya existe justamente un modelo de diversidad, de complejidad, de fragmentación. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a analizar estas sociedades, ya no las podemos mirar con esa construcción en la cual la escuela tiene como cometido, es decir, no solamente por tenerlo como cometido, sino como desafío, el tratar de lograr ese modelo de igualación social. ¿Por qué? Porque es muy difícil igualar las cosas que son diferentes si no tomamos justamente desde otros lugares que tienen que ver con cambios necesarios en los procesos de educación. Si nosotros nos preguntáramos como respuesta a esto si se mantiene o se rompe el papel socializador y regulador de las instituciones educativas, diríamos sí, y se rompe social e históricamente, se rompen por factores externos a los modelos de la educación, pero que a su vez son parte de esta educación, porque la educación es el instrumento más fuerte de reproducción social. Entonces, en ese modelo de reproducción social es que nosotros tenemos que asumir que sí se produce una ruptura, que sí se produce justamente una pérdida de esos elementos de regulación social. ¿Por qué? Porque estamos en un modelo en el cual ya no podemos hablar de homogeneidad, sino que tenemos que hablar de complejidad y de diversidad. Para tomar estas ideas, ¿desde dónde las tomamos? Justamente desde autores que me hablan justamente, como Morén, que me habla del pensamiento complejo, como me habla justamente, por ejemplo, Alarcón, que me habla del tema de la idea de lo que pueden ser teorías foráneas para poder analizar, pero que me habla de incluir la idea de la otredad para poder analizar las sociedades. Es decir, todas ideas que también me están dando puertas de entrada. Yo tengo que pensar ya la sociedad no pensándola desde mi medida. ¿Por qué? Porque mi medida ya no es la medida que permite medir al otro, porque el otro está socializado en modelos diferentes, en situaciones distintas, y entonces, por lo tanto, yo no le puedo pedir que se mida desde el mismo lugar. El otro tiene valores, pautas y normas muy diferentes y a veces en contradicción con ese que es el modelo que nosotros tenemos asumido. Entonces, desde ese lugar es donde nosotros podríamos decir, hoy nos encontramos situados, hoy nos encontramos en ese mundo diverso. Por ahí aparece Bauman también, que todos lo deben conocer, hay distintos trabajos de Bauman. ¿Qué es lo que dice Bauman? Tiene una expresión que es bastante interesante. Él dice, se rompe la solidez, se rompe justamente eso que era lo sólido en la sociedad. ¿Por qué? Porque se empieza a licuar todo, se empiezan a licuar los lazos, se empiezan a licuar los modelos. Él llegaba a decir, se empieza a licuar hasta los propios afectos. Y eso es real, no tenemos más que pensarlo en lo que implican los modelos justamente familiares, los modelos de construcción justamente de esas familiares ya no son las familias tradicionales y clásicas. Hoy nosotros pensamos en familias con un crecimiento que nos lo dan los datos estadísticos, el crecimiento de esas familias monoparentales, en las cuales en principio le atribuíamos lo que eran los modelos de deserción escolar, los problemas de bajo rendimiento, los problemas de lo que tenían que ver muchas veces inconductas. Sin embargo, hoy por hoy, esto también es muy interesante rescatar, es decir, nosotros no podemos asumir eso. ¿Por qué? Porque las investigaciones me están diciendo que no tiene nada que ver la constitución familiar con el rendimiento muchas veces y con las situaciones que hay, que lo que sí tiene que ver es la atención y la preocupación que debemos tener con respecto al seguimiento de eso que es ese niño escolar. Hay una relación directa, esto lo decía Durkheim al principio también y parece que fuera muy durkheimiana. Durkheim decía al principio, hay una relación directa entre lo que es justamente el rol que cumple la madre y el rendimiento escolar. Investigaciones posteriores decían que eso ya no tenía nada que ver y que lo que pasaba justamente era la integración familiar. Hoy por hoy volvemos a retomar la idea primaria y ¿qué es lo que sostenemos? Que lo que realmente está comprobado es que el nivel educativo de la madre tiene un fuerte componente en el buen rendimiento escolar. ¿Qué significa? Que cuando la madre realmente, o el padre diríamos hoy, se preocupa justamente, cualquiera de ellos, o el adulto significativo, se preocupa de eso que es el niño escolar, de lo que son sus tareas, de lo que son sus responsabilidades, y le van inculcando ese modelo, es decir, ese niño va a salir adelante. Es decir, por lo tanto, no es la construcción familiar, no es la institución lo que lo genera, sino es la preocupación de esos adultos, y acá enganchamos con la idea
que vuelve a aparecer de la responsabilidad del adulto. Son esos adultos los que tienen que acompañar ese modelo escolar. ¿Qué es lo que estamos reclamando? Que ese modelo de socialización, ya no pensándolo como socialización homogénea, pero sí pensándolo como desafío al cual se ve enfrentado ese modelo de ese niño, de ese individuo, que mañana va a tener que justamente desempeñarse y desarrollarse en la sociedad, va a tener que cumplir como papel fundamental. Es decir, y somos nosotros los adultos los encargados de esos lugares, en este caso que tenemos como educadores, de poder responder eso que es el modelo a cumplir. Esto me señala otra cosa, es decir, cuando nosotros aceptamos el modelo de pérdida justamente de certezas, de pérdida, yo le digo, la sociedad se transforma en un modelo que tiene que ver con un modelo, es decir, ya no sólido, sino que se va licuando, que se va desagregando de alguna forma. Es decir, ¿qué es lo que estamos asumiendo? Estamos asumiendo la incertidumbre, estamos asumiendo que hoy no tenemos certezas. Hoy nosotros podemos decirles a los chicos que, bueno, que si estudian, si trabajan, si cumplen con esto, es decir, van a llegar a la meta. ¿Y qué nos van a decir eso? No, yo tengo al vecino que no estudia, no trabaja, no hizo nada y sin embargo se dedicó a tal cosa y hoy tiene justamente una cantidad de posibilidades económicas que de pronto aquel que cumplió con este camino y obtiene ese título no los tiene. Eso puede ser cierto. ¿Por qué? Porque la sociedad se mide desde el éxito económico. Pero hay otro punto que es más importante y que tiene que ver directamente con la educación. Y es lo que nosotros, yo creo que es nuestra responsabilidad, debemos transmitirle justamente a ese otro, que es la idea de que las decisiones las siguen tomando aquellos que tienen el conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros podemos asumir una sociedad en la cual hay una cantidad de situaciones en las cuales de pronto no se mantienen esas ideas de caminos certeros, de caminos seguros, de resultados de alguna forma esperados. Pero sin embargo, lo que sí podemos asegurar es que hay determinadas responsabilidades que tenemos aquellos que tenemos el privilegio de habernos podido formar. Acá voy a tomar otro autor para poder explicar esto. Voy a tomar justamente a Antonio Gramsci, en lo que implica justamente el concepto de intelectuales. Es decir, ustedes deben saber, Gramsci sostiene por allí que en la sociedad hay dos tipos de intelectuales, los intelectuales teóricos y los intelectuales orgánicos. Él dice, los intelectuales teóricos son aquellos intelectuales que normalmente se separan de la sociedad en aras a su satisfacción personal y que cuanto más van aprendiendo, cuanto más van profundizando en los saberes, más alejados se sienten del mundo real. ¿Por qué? Porque diríamos de alguna manera casi banal, es decir, se regodean en eso que es su satisfacción personal. Sin embargo, él dice, ¿cuáles son los intelectuales a los cuales nosotros deberíamos apuntar? Y acá estoy haciendo una analogía entre lo que son justamente los docentes, en los que son los educadores, y lo que son esos intelectuales orgánicos, que son esos que aprenden, esos que adquieren los conocimientos, esos que asumen esos conocimientos, pero los ponen al servicio de lo que es la sociedad, los ponen al servicio de poder solucionar esos que son las situaciones problemáticas que la sociedad nos plantea. ¿Esto qué implica? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Lo que estoy queriendo decir es que los que tenemos determinados niveles educativos, en cierto modo, tenemos una gran responsabilidad, tenemos un gran compromiso, y que el compromiso que tenemos es justamente poderle explicar al otro que para poder justamente construirse a sí mismo, poder adquirir eso que es el logro de sus metas, debe justamente adquirir el conocimiento. Que eso que nos dicen que hoy hay un vaciamiento de los conocimientos, que todo es efímero, que todo pasa, eso puede ser real, porque eso genera las rupturas institucionales, pero lo que no es real es que los que siguen tomando justamente las decisiones no son los que no saben, que los exitosos no son esos otros. Porque el que realmente toma las decisiones, el que realmente puede asumir justamente eso que es ese lugar de por qué hace esto o hace esto otro, es solamente aquel que adquiere el conocimiento. Si no, siempre va a depender de ese otro que sabe, que lo va a utilizar y lo va a orientar por el camino que él quiere. Por lo tanto, la educación sigue siendo el modelo de reproducción del modelo social.
Esa es una de las cosas que yo quería tomar. Hay otra idea que yo dejé por allí, les dije que la estaba dejando puntualmente, y hace a el concepto que yo les decía de la conciencia individual de Durkheim. Voy a volver a ese lugar para retomarlo en este momento con este modelo social actual, que tiene que ver con todas esas rupturas, con ese modelo, posterior al modelo crítico, que es justamente el concepto de individualismo. Si nosotros lo miramos en esta sociedad, lo que se preconiza justamente es el individualismo, lo que se preconiza es la satisfacción personal, lo que se preconiza es justamente eso que nosotros definimos como la búsqueda de la optimización de la gratificación. Lo que busco es el premio, lo que busco es el reconocimiento, lo que busco es el aplauso. Pero cuando estoy en aras de esa búsqueda, ¿qué es lo que estoy perdiendo? Estoy perdiendo esa idea que era esa construcción de lo moral, que era esa construcción de lo que decía Durkheim, la conciencia individual como la responsabilidad de la tarea bien cumplida. ¿Por qué? Porque el mundo actual, el mundo de ese individualista, ¿a qué me hace mirar? No me hace mirarme a mí mismo en mi responsabilidad, me hace a mí mismo como meta, mirarme como meta a alcanzar, me hace mirarme como algo que lo único que estoy buscando es justamente ese premio, ese reconocimiento. Pero no estoy pensando en el resto, no lo estoy pensando en el cumplimiento de mi función. Lo único en que lo estoy pensando es en eso que es lo que se considera el éxito social. Ahí es donde aparece justamente ese cambio en los agentes socializantes. Mientras antes lo que me socializaban eran esas instituciones que eran constructoras de sentido, que eran las que me daban el instrumento para que yo me pudiera mover socialmente, hoy lo que a mí muchas veces me construye es justamente la visión de mis pares, que están en el sentido de la competencia, en el sentido de ver cómo puedo sacar a este para ponerme yo, cómo puedo justamente ubicarme mejor para ser más exitoso que el otro. No lo estoy pensando en lazos de solidaridad, sino que los estoy pensando en lazos de beneficio propio, en lazos de reconocimiento. Por lo tanto, hay estos que son los agentes que hoy empiezan a perder. Si ustedes miran y observan eso que yo venía diciendo, yo decía, primero está la iglesia, después estuvo la familia, después la escuela unó fuerzas, aparecieron los pares en ese momento que se unaron todos en la escuela, y hoy digo, sin embargo, empiezan a ser los modelos de los pares y los medios de comunicación quienes tienen más fuerzas en ese proceso de socialización. Y desde ese lugar, de esos pares y de esos medios de comunicación, ¿qué es lo que empieza a fijarse? No los pares muchas veces que se integran en el modelo aceptado, sino los pares que me integran en eso del modelo social hoy, de lo que implica el otorgamiento y la acumulación de muchos roles, y ver cómo me acomodo para que esos muchos roles me lleven justamente al reconocimiento, al éxito y al logro, pero que no los voy a cumplir de forma satisfactoria, porque no puedo con ellos, porque son demasiados, pero sin embargo los voy a enfrentar de manera tal de que me permitan obtener ese éxito. ¿Y cómo lo voy a obtener? De la manera que sea, por el camino que sea. Los medios de comunicación también promueven muchas veces esto. Deberían aunar justamente el esfuerzo para poder de alguna manera romper con muchas veces esas figuras que dicen que nos llevan a lo que muchas veces se está reforzando a esas conductas que son las conductas desviadas o anómicas. Si ustedes lo observan en la sociedad, ¿qué es lo que me están diciendo? Que todos tenemos derecho, y es cierto, a adquirir determinados beneficios de la sociedad, pero lo deberíamos cumplir por los modelos que están acordados socialmente y no por los modelos en los cuales a mí me los presentan y todos los queremos lograr, porque cuando no los logro por las buenas, los voy a buscar por las malas. Eso es lo que la sociedad me está permitiendo, pero también yo quiero tener lo mismo que tiene el otro, porque si me pongo tal producto resulta que logro el éxito porque todo el mundo me va a reconocer. Entonces todos estos modelos que generan complejidades, que generan nudos difíciles de desatar, todas estas cosas son las que tenemos que pensar y son las que hacen a las rupturas del modelo de socialización. En eso que se me pregunta, si hoy podemos asumir que justamente que el papel socializador de la institución educativa se ha roto o no se ha roto. Y sí, en parte se ha roto, pero ¿cuál es lo que nosotros tenemos que preconizar? Que esa ruptura tiene la posibilidad desde esa institución educativa, que es el fenómeno social, de buscar justamente el término de esos modelos. Nosotros decíamos, el control social funciona desde las formas tradicionales normalizadamente, funciona en forma naturalizada.
en forma tan natural que no la percibimos. Y hoy, sin embargo, si a nosotros nos preguntan si el control social funciona, nosotros diríamos, yo creo que el control social no está funcionando. ¿Y por qué no está funcionando? Porque el individualismo, que es en lo que preconizamos, no me permite justamente generar ni la medida de mi comportamiento, ni la medida del comportamiento del otro. No me permite generar esa responsabilidad ante lo que es esa evaluación moral, que no solamente tengo yo, sino que también tiene el otro en ese modelo cuando me va evaluando. Entonces, desde ese lugar es donde nosotros tendríamos que pensar por qué nosotros hoy podemos asumir que hay una ruptura. Pero tampoco a mí me gustaría pensar justamente este enfoque desde ese lugar de asumirlo como un modelo de socialización que la educación no está cumpliendo. Yo lo miraría desde el lugar justamente en que ese modelo de educación, sin embargo, tiene ciertas responsabilidades que cumplir. Y cuando hablamos justamente ese modelo de cumplir, yo podría acá abrir un espacio en el que podríamos llamarlo propuestas o de alguna manera zonas de reflexión. Y entonces en ese lugar de propuestas o de zonas de reflexión, ¿qué es a lo que yo apuntaría? A retomar justamente en la escuela, a retomar en la educación, ese modelo de responsabilidad individual, ese modelo de cuál es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como educadores, como maestros, como docentes, que implica que nuestra tarea va mucho más allá de lo que es justamente la concepción de transmitir conocimientos. ¿Hacia dónde va? Va también a ese lugar que significa la responsabilidad de asumir la educación como proceso socializante, de asumir la educación como el modelo que trata de incluir a todos justamente en ese modelo de sociedad en el cual buscamos que todos se puedan desarrollar y desempeñar. Bueno, entonces yo les señalaba recién que una de las cosas que, mirado esto dentro de lo que tiene que ver ese modelo social, casi diría fragmentado, complejo, diverso, es decir, con una socialización que de pronto no nos da justamente las bases del mantenimiento del equilibrio y de la armonía social y que genera un modelo de ruptura de lo que es justamente ese papel socializador y también de papel regulador en lo que hace justamente ese equilibrio necesario en la sociedad, porque no podemos asumirlo como que eso es así, lo tenemos que asumir que el cambio existe y que por lo tanto debemos movernos. Una de las cosas que tenemos que aprender es que nos debemos mover en el mundo real y no en el mundo deseable. Es decir, una cosa es lo que nosotros deseamos, una cosa es lo que nosotros quisiéramos que fuera, pero ese muchas veces es el papel de la utopía, donde nos tenemos que mover como educadores, y allí es nuestra responsabilidad justamente como maestros, como docentes, donde nos tenemos que mover en ese mundo real y ver cuáles son las posibilidades que tenemos de justamente conformarnos para ese mundo que no es el mundo tradicional. Yo creo que el primer punto que debemos asumir es justamente ese punto del cambio social. Es decir, no seguir justamente asumiendo que la sociedad debería ser de tal manera, sino que lo que debemos que pensar es que la sociedad es de tal manera. Y que en esa sociedad que es de esa manera, que de pronto no es la que nos gusta mucho, que de pronto no es en la que quisiéramos vivir, pero es la que es. Y que es en ese lugar donde debemos desempeñar justamente nuestra función, donde debemos asumir nuestra responsabilidad. Y yo les decía justamente que es en ese lugar donde yo volvería a retomar esa idea de lo moral, esa idea de lo que implica responsabilizarnos de nuestra función, del cumplimiento de nuestra función. Es algo muy sencillo, no es fácil de hacer. Es decir, ¿por qué? Porque cada vez justamente se desdibujan más esos modelos que tienen que ver con esas definiciones de los roles. ¿Por qué? Porque cada uno lo cumple de acuerdo a lo que él considera que debería cumplir. Sin embargo, en esencia, si nosotros nos ponemos a analizarnos conscientemente, justamente, yo creo que todos tenemos muy claramente lo que significa cumplir con esos roles que están preestablecidos socialmente. Todos sabemos lo que significa ser maestro, todos sabemos lo que significa ser madre, todos sabemos lo que significa ser esposo, ser esposa, ser hijo, ser amigo, ser familiar o no ser familiar de alguien. Es decir, por lo tanto, ¿qué es lo que simplemente tenemos que pensar? Bueno, desde esa definición, nosotros es donde deberíamos tratar de recuperar y responsabilizarnos
cada uno de nosotros en ese que es el lugar que tenemos que cumplir. Ahora, si nosotros miramos hacia el costado y pensamos que el éxito solamente se mide por lo económico, entonces allí vamos a tener un problema, porque allí es cuando entramos en las contradicciones de una de las cosas que es bastante interesante, que es el famoso tema de hoy del doble discurso. Yo a veces en lugar del doble discurso hablo de la hipocresía social. Decimos, la sociedad construye desde un modelo que no deja de ser ese modelo que nos pinta la sociedad de una manera que nos genera un discurso muy, casi diría, humanista, pero que en sí, sin embargo, la pérdida del humanismo es lo que mayormente se nos presenta en la sociedad. Entonces, desde ese lugar es donde yo traté de esbozar, de pronto muy tímidamente, algunas propuestas. La primera propuesta es esa, responsabilizarnos de nuestra función, responsabilizarnos no de las tareas del otro, sino de nuestra propia tarea. El otro tema que justamente retomaría es ese tema de lo que yo venía señalando de Gramsci, el tema del intelectual orgánico, porque yo les decía recién que para mí hay un paralelismo entre ese intelectual orgánico que aúna justamente idea con lo anterior. El intelectual orgánico, que cuando justamente se forma, cuando tiene el privilegio de estar en el lugar que está, que es un nivel, ahora en este momento diríamos, en un nivel universitario, porque lo tenemos en la puerta, el concepto de justamente el docente universitario. Es decir, cuando nosotros asumimos ese privilegio de estar en la educación terciaria, en la educación justamente universitaria, no lo debemos poner como un elemento de diferenciación social y que nos pone en plano de superioridad con respecto al otro. Lo debemos poner en el plano de la responsabilidad que implica desde el punto de vista social tener ese privilegio de estar en el lugar que estamos y cómo esos saberes deben ser puestos justamente al servicio de la sociedad, porque somos nosotros los que tenemos los instrumentos, el conocimiento para poder resolver eso que es lo específico de nuestro campo. Es de alguna manera revalorizarnos a nosotros mismos, es responder desde ese lugar de lo que implica nosotros como profesionales en la educación somos los que tenemos que resolver los problemas que se plantean en la educación. Y los problemas que se plantean en la educación son el desafío de enfrentarnos hoy a sociedades fragmentadas, a sociedades excluyentes, a sociedades que hacen diferencias y a sociedades que nos enfrentan a mundos diversos. Cuando yo estoy diciendo esto me acuerdo de algo que yo he dicho varias veces y en muchos lugares, y fue una cierta anécdota que me pasó hablando con un colega. Este compañero me manifestaba y me decía, él director de un liceo, y él me planteaba, me decía, yo estoy muy preocupado, me decía, porque cuando voy al liceo yo me encuentro con docentes que de pronto son docentes veteranos de muchos años, docentes con mucha experiencia, y que siguen siendo muy responsables y que hacen esto porque realmente tienen mucho amor por lo que hacen. Y esos docentes hoy entran al aula y salen con una sensación de frustración muy grande, porque no es que ellos no preparen, no es que ellos no estudien, no es que ellos no trabajen en serio, pero van al aula y salen con esa sensación de que no tienen los logros que esperan, salen con esa sensación de que por más que traten de hacer algo, no pueden lograr eso que es lo que ellos tienen como meta. Me dice, pero a su vez me encuentro con docentes que son muy jóvenes, lo que hoy llamamos los nobles docentes, que vienen con muchas ganas, vienen con muchos deseos, vienen con muchas innovaciones, vienen a veces con muchos materiales, con muchas cosas, y entran al aula y salen casi con la misma sensación de frustración que justamente sale ese docente experto. Entonces la pregunta que él me hacía, me decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa eso? Si lo hacemos con ganas, es decir, ¿por qué sin embargo no podemos tener la satisfacción de eso que implica, es decir, el poder obtener el logro de esa que es nuestra tarea? Y yo acá me acordaba de lo que decía Guillermina Tiramonti justamente cuando analizaba lo que eran políticas educativas de los 90, y ella señalaba y decía, si los maestros saben cuáles son los problemas, si los maestros saben lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hacen? Y entonces yo siempre pienso, y quizás esto algunos no concuerden totalmente, digo, porque en sí no estamos asumiendo el mundo real, porque nosotros seguimos asumiendo el mundo deseable, el mundo ese que es el que nosotros queremos que sea, pero no el mundo que es. El gran desafío es enfrentarnos al mundo de hoy, el gran desafío es asumir esas dificultades y como profesionales
que estamos formados para ello y que cada vez tenemos mayor responsabilidad en nuestra formación. Por eso cada vez tenemos que estar más actualizados, tenemos que profundizar más en nuestros conocimientos, tenemos que pedir más apoyos a nuestros colegas, porque no somos superhéroes ni tenemos la varita mágica para solucionar los problemas, pero sí somos esos que podemos justamente saber a dónde nos tenemos que dirigir para obtener la respuesta adecuada. Desde ese lugar es donde nos tenemos que responsabilizar para ver cómo solucionamos esos problemas que son todo un desafío. Esa es una de las partes de la propuesta, volver, por lo tanto, a ese mundo de la responsabilidad individual. Acá yo retomaba la idea del intelectual orgánico, por lo tanto, de Gramsci. El otro tema justamente es dónde, qué es lo que estoy revalorizando. Estoy revalorizando el rol del docente, estoy revalorizando el rol del educador, estoy revalorizando el rol del maestro. ¿Por qué? Porque el profesional en la educación, el que sabe de esto, es el maestro. Pero nosotros somos los primeros que tenemos que asumir que somos los que sabemos. Nos tenemos que construir nuestra seguridad. ¿Y cuál es el único punto en el cual un maestro, un docente, cualquier profesional se siente seguro? Cuando tiene los saberes, es decir, seguros en sí mismo. Cuando yo sé de algo, es decir, yo no me siento insegura. Cuando yo tengo dudas, yo me siento muy insegura. Cuando yo tengo dudas y cuando me enfrento a situaciones que no sé cómo resolverlas, me vuelvo autoritaria y reproduzco los modelos justamente de esos que son la legitimidad que me da el lugar que ocupo y el poder que se me otorga. Pero no es ese el lugar en el que debemos pensar los enseñantes ni los educadores. El lugar en el que debemos pensar es en cómo yo construyo con el otro el conocimiento y cómo justamente no estoy en un plano de superioridad, sino que estoy en un plano de igualdad con el otro. Siempre, sea un niño, sea un adolescente o sea un adulto, siempre tiene algo que enseñarme, de la misma manera que yo también siempre voy a tener algo que enseñarle. Si yo me planteo en ese lugar, si yo me planto en ese lugar del saber, de lo que significa solamente eso que es mi tarea, ya me voy a sentir seguro y le voy a preguntar al otro cuando no sepa para que me ayude a construir con mi saber y con el de él ese verdadero conocimiento. Creo que ese es uno de los puntos que yo iría por ahí y como ven son cosas que no son nada difíciles, es simplemente revalorizarnos a nosotros mismos. El otro punto que quería señalar es justamente las instituciones, porque aquí me habla de las instituciones como reguladoras. Yo señalaba en esta conversación, diría que hemos tenido, yo diría, esta conversación virtual, es decir, yo diría que desde este lugar, y lo acababa de señalar, las instituciones han perdido, se han licuado, como dice Bauman, y han perdido parte de su institucionalidad. ¿Pero qué instituciones han perdido parte de esa institucionalidad? Esas instituciones cerradas, esas instituciones macro que se han levantado y se han erigido, ajenas y casi diría de espaldas a la sociedad. Las instituciones de hoy no deben ser esas instituciones, deben ser esas instituciones que construyen sentido significativo dentro de sí mismas para poder responder a los problemas. Muchas veces las instituciones están muy burocratizadas, muchas veces las instituciones están muy problematizadas, no es fácil llegar a acuerdos y vamos a movernos en el mundo real, todos lo sabemos, no aunamos criterios a veces para ese funcionamiento. Por lo tanto, es decir, ese rol formativo, regulador, que tenía antes la institución, porque tenía ese rol socializador fuerte en lo que era el modelo instituido socialmente, se ha desdibujado de alguna forma. ¿Por qué? Porque se ha producido un vaciamiento. Ustedes lo ven y no vamos a mirar para otro lado. Nosotros tenemos en determinados momentos un vaciamiento de lo que es justamente la institución educativa, la educación pública. ¿Dónde se produce el vaciamiento? Igual que en el país, se produce el vaciamiento en la zona centro y donde se juntan justamente las escuelas y donde aparecen en las zonas periféricas. ¿Pero qué implica esto? Implica que es ahí donde tenemos las situaciones problemáticas y por tanto la responsabilidad es mayor, porque esas escuelas son las que deben responder con ese lugar de la responsabilidad de enseñar, de la responsabilidad de educar, de la responsabilidad de socializar, porque debemos tenerlos socializados para poderles enseñar. Debemos tenerlos justamente socializados y de alguna manera en condiciones de poder aprender para poderlos justamente educar. Esto no es sencillo, yo no estoy diciendo que esto sea fácil, pero es una de las tareas que tenemos con los educadores, es una de las tareas que tenemos los maestros. Cuando nosotros pensamos en este rol y en esta función de educación, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Acá me cambia la concepción que yo tenía justamente con respecto al enseñar, con respecto al educar.
Porque antes la educación, ¿en qué consistía en las formulaciones tradicionales? Transmitir conocimientos, inculcarle al otro los conocimientos necesarios para aprender a leer, para aprender a escribir, para insertarse en el mercado, ¿por qué no? Porque también esa es una de las miradas actuales. Para, en algún momento, cuando aparecieron esa ilusión de los modelos críticos, para emancipar y liberar al otro, decíamos, le estamos dando un instrumento para que se emancipe, para que se libere. Está bien, todo eso es cierto, pero también hoy tenemos que pensar que para qué estamos también educando al otro, por qué y desde dónde lo estamos educando al otro. Porque en sí la fundamental función de la educación es que no el enseñar cambia de concepción y ya no implica solamente esa transmisión, implica y acá voy a tomar una definición del concepto de educación de Lidwin, cuando ella dice la enseñanza es una responsabilidad ética, moral y epistemológica. ¿Qué significa? Un compromiso con el saber. Eso es indiscutible. Tenemos que saber, yo lo decía recién, para sentirnos seguros. Es decir, ética, ¿por qué? Porque es el compromiso que tengo con la sociedad. Moral, ¿por qué? Porque la moral es lo que se me construye desde ese lugar, y vuelvo al modelo tradicional de la responsabilidad del deber cumplido. Entonces, cuando yo miro eso como concepto de enseñanza, ¿qué es lo que tengo que pensar? Si yo me responsabilizo del enseñar, de pronto logro que el otro se responsabilice del aprender, porque es ese ir y venir. Dentro de estos modelos, si yo tengo instituciones que están problematizadas, que han perdido parte de su sentido, que han perdido parte de esos, hay algunos autores que dicen, ¿qué es lo que tengo que reforzar? Y esta es una cosa que creo que hay que pensar y hay que volver a incluir. Ellos sostienen de que hay un lugar privilegiado en este momento para lo que ellos llaman justamente la recuperación de las instituciones intermedias. Y cuando yo lo pensaba como recuperación de instituciones intermedias, desde el punto de vista sociológico, no me costaba entenderlo y no me costaba encontrar ejemplos y modelos de lo que podían ser esas instituciones intermedias que de alguna manera oficiaban como mediadoras entre la institución, esa estructurada fuertemente, y lo que podía ser justamente esa sociedad desarticulada y diversa. Lo se encontraba en distintos lugares y en distintos modelos. Lo que pueden ser cualquier agrupación, cualquier movimiento social, cualquier organización no gubernamental, etcétera, etcétera. Y me acordé en este momento en algo, que simplemente esto lo abro como brecha de reflexión, pero me parecería interesante para ustedes que están preparando justamente este tema. Me acordaba de la experiencia del maestro comunitario. Creo que ahí eso es una figura justamente de lo que puede ser entendida como una institución intermedia. Porque allí el maestro sale de la escuela y se mete en la familia. Pero ojo, que cuando él se mete en la familia también hace que la familia se meta en la escuela. Es decir, esa idea de esa institución que media en la necesidad de salir de ese lugar en lo cual de alguna forma la institución se había encapsulado y sale justamente a converger en ese lugar que es el lugar donde tenemos que estar para poder entender lo que pasa. Porque si nosotros nos quedamos con ese modelo, de esa idea de socialización homogénea, al cual pretendemos que todos tengan lo mismo, al cual es cierto, es muy democratizante, los tratamos a todos igual, ¿qué es lo que generamos? Lo que yo les decía hoy al inicio, el modelo que nos explicaba Tonucci de la expulsión de aquellos que no se pueden adaptar. Si nosotros en cambio salimos a ver el mundo real, convivimos en el mundo real, escuchamos a los padres, escuchamos justamente a lo que pueden ser todos esos otros integrantes de la sociedad, en ver cuáles son esas demandas, en descubrir cuáles son esas demandas. Creo que por ahí deberíamos empezar a comprender justamente esa responsabilidad del docente como justamente como un docente protagonista de esta historia, como un actor responsable en este modelo, y buscar esos lugares en trabajos de extensión, en trabajos de incorporación de modelos. Ojo que esto yo no lo estoy pensando con voluntarismo. Ojo, no se me ocurre este pensamiento. Lo estoy pensando desde dónde. Desde esos cometidos que deberíamos pensar cómo logramos que se introduzca justamente la sociedad en el mundo, perdón, la escuela en el mundo real y la sociedad en el mundo escolar. Porque solamente entendiendo en un ir y venir, en un diálogo permanente, en una relación dialéctica, podríamos decir justamente, de lo que es ese mundo real metido en la escuela, no por lo desagregado, no por lo anómico, no por lo expulsivo, sino por la incorporación de esos otros mundos que son mundos reales.
y ver cómo hacemos para convivir y equilibrar ese modelo. Creo que por ahí podría ser justamente una idea de relación y de recuperación de ese modelo. Es decir, otra de las cosas que me gustaría justamente llevar al tema, para casi les diría cerrar un poco esta idea, es la idea de lo que también a mí me costó un tiempo aprenderlo. Y yo les señalaba hoy, les hablaba de Foucault y del disciplinamiento. Y en algún momento cuando yo estudiaba Foucault me preguntaba y decía, bueno, yo me leo todo Foucault, me encanta, me parece muy bueno, pero cuando leo a Foucault, Foucault que me aportó no mucho más de lo que yo ya sabía con Durkheim, porque me dice que de alguna manera la sociedad y el proceso de socialización me determina en lo que son mis formas de ser, de pensar, de actuar. Me lo dice también Marx cuando me dice a la larga el medio es el que me determina mi conciencia, es decir, todos coinciden en que lo externo me determina. Entonces Foucault me viene a decir lo mismo, solamente me explica cómo me determinan y cómo logran meterme ese vigilante adentro para que yo crea que de esa manera estoy. Hasta que encontré una entrevista que le hicieron a Foucault en determinado momento, unos años antes de morirse, muy cercano ya a su muerte. Y en ese lugar Foucault dice algo que es muy interesante. Y él señala, dice, el papel del intelectual es demostrarle al otro que es mucho más libre de lo que se cree. Porque muchas veces nosotros asumimos como verdades cosas que nos dicen los otros y que las asumimos. Pero esas verdades duran muy poco tiempo en nosotros, porque viene otro, nos da otras ideas y cambiamos esas verdades por otras, y más en el mundo actual. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del intelectual? Es enseñarle al otro, y miren cómo acá empieza la coincidencia, y por eso lo tomé como, casi les diría como cierre. ¿Cuál es la coincidencia? Que él dice, ¿cómo le enseño al otro que es libre? Cuando le logro enseñar que él tiene que tomar las decisiones a partir de su propia responsabilidad. De pronto seguimos haciendo las cosas que siempre hacemos, pero no las hacemos porque me metieron el vigilante adentro, no las hacemos para ajustar al otro, ni las hacemos para obtener la meta que el otro quiere. Las hacemos porque eso es lo que nosotros decidimos conscientemente de qué es lo que queremos hacer. ¿No es otra idea que la idea de Durkheim nuevamente, de esa conciencia individual que me responsabiliza de la función que tengo que cumplir? ¿No es otra idea que eso de asumirme y sentirme bien cuando a la larga me responsabilizo por lo que tengo que hacer? Porque a la larga, como adultos, nosotros elegimos lo que queremos hacer. Esto, lo que yo diría como desarrollo del tema. Yo comencé hablando del encuadre de este tema. Y cuando comencé hablando del encuadre de este tema, les dije que por dónde yo lo armaría. Lo que pretendía en esto, que espero que haya quedado más o menos coherente, es decir, es demostrar que hay numerosas puertas de entrada y que ustedes pueden entrar por distintos lugares, que pueden entrar por lo que significan cada uno de los términos claves que están en el propio título, que pueden entrar por distintos autores, o sea, distintas teorías que de alguna manera abordan estos temas. Hay abundante bibliografía sobre estos temas, es decir, hoy por hoy, es decir, Internet nos da una gran fuente de información, por lo tanto no tienen más que poner ahí, nos van a aparecer cantidad de cosas sobre estos temas. También pueden entrar por ¿dónde? Por las propias experiencias que ustedes pueden ir construyendo en eso que son las concepciones que cada uno de ustedes tiene. Y es ahí donde yo me quería detener. Yo creo que armar este tema es justamente, es tener mucho caudal de información, es tener mucho conocimiento sobre este tema, porque ustedes lo tienen, no me cabe la menor duda, porque han transitado ya por toda una formación profesional. Y por tanto ustedes tienen las raíces y las fuentes y las semillitas del conocimiento. Solamente hay que buscar dónde nos tenemos que tener y cuál va a ser el mejor trabajo. Ese trabajo genuino que cada uno de ustedes pueda preparar desde ese lugar, que es eso que les permite construir su concepción, su idea y responsabilizarse ante un tema que en sí los enfrenta a un desafío, que es responder esta que es la pregunta del título. No está como un interrogante, pero no deja de ser una pregunta. Bueno, por aquí va la idea. Les voy a decir algunos referentes bibliográficos que yo trabajé, es decir, hay otros muchos, yo seleccioné 4 o 5 nada más. Uno de los que seleccioné fue el de Carlos Cullen, que habla justamente de autonomía moral, participación ciudadana y cuidado del otro. El otro es el viejo texto de Durkheim, de Educación y Sociedad, que creo que siempre es bueno releerlo. Es decir, no porque tengamos una idea tan afín a Durkheim, pero creo que, sin embargo, es un modelo que en algunos aspectos deberíamos repensar. El mismo Durkheim en el concepto de división del trabajo. Yo le citaba el texto de Parsons sobre el sistema social, que ahí me habla de una sociedad
que va justamente en cuanto a esa mirada muy sistémica de partes que integran un todo. El material de Tedesco, de Juan Carlos Tedesco, Educación y hegemonía en el nuevo capitalismo, algunas hipótesis de trabajo. El de Tenti Fanfani, es decir, que habla sobre justamente notas sobre la escuela y los modos de producción de la hegemonía, es decir, ahí tenemos algún texto. El de Berger y Luckmann sobre modernidad, pluralismo y crisis de sentido. Este texto de Berger y Luckmann es el que hace referencia a esto de lo que son justamente las instituciones intermedias como modelos de respuesta. Algunos autores hacen referencia de pronto a lo que son las salidas por la ética, es decir, o por el tema de la justicia social, pero me parece más vivencial y más fuerte la búsqueda de eso que son el fortalecimiento, de eso que son las instituciones que son las que creamos todos, y más en el concepto de educación. Y luego justamente otro de los textos que ahí sí estuve consultando fue el de Sociología de las Instituciones, que se llama Bases Sociales y Culturales de la Conducta, de Fernando Álvarez Uría y Julia Varela. Digamos, esto entre muchos otros que con seguridad ustedes podrían buscar. Es decir, bueno, queda a vuestras órdenes, es decir, y les vuelvo a agradecer la posibilidad de trabajar con ustedes.